El 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mientras está en cuerpo nos está molestando. Mientras cuando Él se vaya, Él quiere tener y se esfuerza, procura con diligencia que después de que Él haya partido, nosotros podamos tener memoria de estas cosas. Entonces ahora Pedro nos traslada de la diligencia que deberían tener los cristianos a la diligencia que lo mantuvo a Él. O sea, Pedro fue diligente no solo en exhortar en vida a su generación, sino que después de él partir, la generación a la que él sirvió pudiera tener un legado para que ella pudiera recordar las palabras de Dios que él había puesto en él. Ahora, el fruto de este trabajo es muy importante. Tenemos la primera epístola de Pedro y tenemos la segunda epístola de Pedro. Y tenemos por testigos de historia de la iglesia en el segundo siglo Papías, en el tercer siglo y en los otros primeros tenemos el testimonio de Ireneo, diciéndonos que el evangelio que nosotros conocemos como Marcos, realmente Marcos simplemente fue el escritor, pero aquel que le estaba dictando fue Pedro. O sea, Marcos prácticamente fue el copista. Entonces piense en Pedro, siendo perseguido por el imperio romano, con todas las obligaciones de la iglesia, sus viajes apostólicos y todo su ministerio itinerante. Pero piense en Pedro procurando escribir sus epístolas y el evangelio de Marcos. Ay, hermano, Dios honró esa diligencia. ¿Saben por qué? Porque hoy en día estamos haciendo memoria de esas palabras. Dios honró ese deseo de Pedro, de que la iglesia tuviera verdades escritas que sirvieran como fundamento, y sobre esas nos estamos edificando. O sea, Pedro sabía, y eso también debemos saberlo, los hombres pasan. Los hombres pasan. Los hombres mueren. Los hombres parten con el Señor, pero la palabra de Dios permanece. Los hombres pasan, hermano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ella no pasa, ella no envejece, ella no caduca. Como dijo alguien, han preparado el funeral, trajeron el féretro, hicieron la ceremonia y no aparece el muerto. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Qué precioso, ¿no? Nosotros como hombres, y lo hizo el catolicismo romano, hubiéramos querido hacer un monumento a Pedro. Pedro no, Pedro quería que recordáramos sus palabras. Si nosotros queremos honrar a un hombre de Dios, honremos lo que Dios le dejó a él por la palabra. ¿Sí? Dice en el 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida. ¿Qué vamos a hacer después de la partida de Pedro? Vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y ahí es donde vemos un asunto que Hernández Díaz habla que es muy interesante. El mensaje y el mensajero. El mensaje es mayor que el mensajero, hermano. El mensajero pasa, pero el mensaje permanece. Pedro entra por las puertas de la muerte. Su hora ha llegado, sus maletas están listas. Él va a cambiar de dirección, de morada, de la terrenal a la eterna. Mas Él nos deja un gran legado. Un legado por inspiración divina. La palabra de Dios. Que siempre debe ser recordada. Siempre debe ser tenida en cuenta. Siempre debe estar delante de nuestras mentes.